sigue cumpliendo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, los compromisos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy, la presidenta de México inaugura oficialmente el tramo carretero Real del Monte en Tronque, Huasca. Esta obra de infraestructura vial conecta principalmente a estos dos municipios y pueblos mágicos de Hidalgo, Real del Monte y Huasca de Ocampo. Sin embargo, el proyecto tiene como objetivo mejorar la movilidad en el centro del país y modernizar la carretera Pachuca-Huejutla-Tamazunchale. La obra Real del Monte Huasca se proyectó desde el año 2022 con el presidente AMLO y arrancó en forma oficial los trabajos de construcción en enero de 2023. En un inicio, se previó una duración de 1 año, pero derivado de factores externos como accidentes y otras irregularidades, la obra se retrasó hasta esta nueva fecha para ser oficialmente abierta al público. La apertura de esta carretera representa un avance significativo en la infraestructura vial de Hidalgo, mejorando la conectividad y ofreciendo una alternativa más rápida y segura para los viajeros que se desplazan entre estos dos atractivos turísticos. Con esta nueva vía de comunicación inaugurada, se cumple una vez más el deseo y el compromiso que hizo en su momento el presidente AMLO. Y tal como lo mencionaba la presidenta de México, los compromisos se cumplen porque ya pasó los tiempos cuando los malos gobiernos solo prometían y nunca cumplían al pueblo mexicano. Con gran alegría, dan el banderazo de apertura de esta nueva autopista en el estado de Hidalgo. Veamos el emotivo momento de inauguración de esta mega obra que el gobierno de la 4T pone en operación. Damos inicio a la transmisión en vivo de la apertura de la carretera y con el corte del listón inaugural de la carretera Real del Monte Huasca a cargo de la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, acompañada de los integrantes de Presidium. De esta manera, entra en operación esta importante vía de comunicación. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes pone en operación la carretera Real del Monte Huasca, que a lo largo de 9.8 kilómetros cuenta con 2 carriles por sentido, 6 viaductos, 5 pasos vehiculares, 3 túneles, 2 entronques y una rampa de emergencia. Esta obra optimiza la conectividad de largo itinerario entre el corredor Pachuca-Tampico y mejora el acceso a la Sierra Alta del estado de Hidalgo, reduciendo los tiempos de traslado hasta en 40 minutos. Cuestión de nosotros que somos comerciantes, yo pienso que nuestros turistas van a llegar un poquito más rápido y pronto a su destino. Durante su construcción se generaron 73.492 empleos, impulsando la economía local y fortaleciendo la infraestructura del país. Era una obra que en sus inicios, en nuestro juicio, era casi imposible, lo veíamos así. Ahora que vemos una obra concluida, nos damos cuenta que trae muchos beneficios a la población. Además, esta carretera impulsa el turismo, lo que beneficia a comunidades y visitantes de la región. Facilita más el transporte, nos hacen llegar más a nuestros destinos, por cuestiones de estudiantes que se van a la escuela, a las ciudades, para llegar al destino de la escuela, de los alumnos, de profesionistas que se van a trabajar también. Todo eso es beneficio, generalmente en todo. Construimos caminos que conectan a nuestro país, fortalecen el desarrollo y mejoran la calidad de vida de las y los mexicanos. Gracias, Presidenta. Gracias, Presidenta. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México.
Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias. Gracias a todas, a todos. Muchas gracias al gobernador Julio Menchaca. Hidalgo tiene un gran gobernador en Julio, es un hombre de principios, trabajador. Muchas felicidades por todo tu trabajo, Julio. Gracias por tu esfuerzo y se nota en el cariño de la gente. También a Marta Belén, presidenta municipal de Omitlán, muchas gracias por recibirnos aquí en tu municipio. El día de hoy estamos inaugurando esta carretera, honor a quien honor merece. Vamos a enviarle un aplauso al presidente López Obrador hasta Palenque, Chiapas. Porque él se empeñó en dos cosas con esta carretera. La primera, pues, es que se terminara. Nos dejó ya la tarea del último tramo para poderla culminar. Y la otra es que fuera gratuita, que no tuviera casetas. Así que gracias al presidente López Obrador por su esfuerzo y ahora nos toca cerrarlo con esta inauguración. Ya escucharon a Jesús Esteva, él es el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, es un ingeniero de primera, es estructurista, pero además ya lo ven, aparte le gusta la poesía, la cultura, es un artista incluso, y él es, además de honesto, un gran ingeniero y además una persona de primera, y gracias a él se culminó la carretera y a todo el equipo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y ahora queremos conectar desde aquí hasta Tamazunchale, en San Luis Potosí. Hay unas partes que ya están hechas y otras que vamos a realizar nosotros. Este año inicia la Huejutla-Tamazunchale, que conecta la Huasteca, esta zona tan importante de nuestro país. Y de ahí queremos a Ciudad Valles la conectó también el presidente López Obrador, y de Ciudad Valles a Tampico. O sea que en realidad lo que queremos es que esta carretera llegue hasta Tampico, en una carretera rehabilitada. Vamos a hacer todo el esfuerzo para poder culminar en estos 6 años. No solamente estamos dando continuidad a las obras carreteras que inició el presidente López Obrador. Nosotros en nuestro gobierno, y a mucho orgullo, somos la continuidad de lo que él inició en nuestro país. En 2018, el pueblo de México cambió la historia de nuestro país. El pueblo, con un movimiento que venía desde hace años de millones y millones de mexicanos, decidió cambiar la historia de México. Pasamos de los gobiernos del periodo neoliberal de 1982 al 2018, que vendieron el patrimonio nacional, que empobrecieron al pueblo de México, que vendieron las empresas del Estado, que se dedicaron a gobernar para unos cuantos. Pasamos de ese periodo al periodo de la cuarta transformación de la vida pública de México. ¿Por qué cuarta transformación? Pues porque antes de esta hubo 3 transformaciones. Ustedes las conocen. ¿Cuál es la primera transformación? De México, la independencia de México, que inició en 1810
con el grito de dolores del cura Hidalgo, el padre de la patria. Es la primera transformación profunda del país porque dejamos de ser colonia española y nos convertimos en una nación independiente. La independencia se consumó en 1821, 11 años de guerra en el país por la independencia y la justicia. Y en 1821 llegó Iturbide y quiso coronarse como emperador. Y hubo un movimiento para decir: no luchamos por la independencia para tener un rey y un emperador, queremos democracia. Y el primer presidente de México llegó en 1824, Guadalupe Victoria. 200 años después de 1824, después de puros presidentes hombres, por primera vez llegamos las mujeres a la presidencia de la República. Esa fue la primera transformación de México, la independencia. Siempre hay que tenerla viva en la memoria, porque México es una nación libre, independiente y soberana gracias a los padres y a las madres de la patria y a un pueblo que luchó históricamente por 200 años por mantenernos como nación independiente. La segunda transformación fue la que encabezó Benito Juárez García. ¿Cuál es la segunda? La reforma. ¿Por qué es tan importante esa transformación? Porque separó al Estado de la Iglesia. La Iglesia, la libertad religiosa es una parte. La otra, el Estado civil, es otra. Gracias a eso hoy hay educación pública, hay democracia, hay reconocimiento de los derechos de las mujeres y los hombres, de los derechos humanos, de las garantías individuales. En esa segunda transformación tuvimos una invasión, la invasión francesa. Llegó Maximiliano desde Europa a gobernar México, pero gracias a Juárez, a los liberales mexicanos y al pueblo de México se logró la segunda independencia. También hubo guerra, también hubo muertes. Esa fue la segunda transformación para que México siguiera siendo un país soberano e independiente. La tercera transformación, la Revolución Mexicana, que fue, fíjense bien, porque México ha dado ejemplos al mundo. La reforma es la primera vez que en el mundo entero se separa la Iglesia del Estado. La revolución es la primera revolución social del siglo XX. Villa, Zapata, Carranza, iniciando con Madero, lucharon por la democracia y por los derechos sociales que quedaron establecidos en la Constitución del 17. La Revolución Mexicana también representó guerras, muertes, pero hizo un cambio profundo en el país, de una dictadura a una democracia, aunque después durante años hubo fraudes electorales y autoritarismo, por lo menos no hubo dictadores. Y después, en 2018, después del periodo neoliberal, la cuarta transformación llegó también por voluntad del pueblo de México, solo que ahora fue una revolución distinta, una revolución de la conciencia del pueblo, que dijo basta, una revolución pacífica e inició la cuarta transformación, cuya esencia fue separar el poder político del poder económico, porque había unos cuantos potentados que se habían apoderado del poder en nuestro país. Y en 2018 iniciaron nuevamente los gobiernos del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México. Esa es la esencia de la cuarta transformación. Hizo mucho el presidente López Obrador. Llega el 2024 y él abre la puerta para que democráticamente
se eligiera en nuestro movimiento quién iba a representarnos. Y en 2024 le damos continuidad a la Cuarta Transformación. Darle continuidad a la Cuarta Transformación, pues quiere decir seguir gobernando con los principios que son parte de este gran movimiento. El primero, por el bien de todos, primero los pobres. Se demostró que cuando se apoya al que menos tiene, no solamente hay justicia, salen de la pobreza millones de mexicanos, sino que disminuyen las desigualdades y a México le va mejor, a todas y a todos. El segundo principio que dice: no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, que en esencia significa erradicar la corrupción que tanto daño le hizo a nuestro país, y que los gobernantes debemos vivir en la justa medianía y que el recurso que paga el pueblo con sus impuestos es del pueblo de México, de nadie más, no es de ninguna persona en particular. Y el tercero, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. ¿Qué más le damos continuidad? Le damos continuidad a los programas del bienestar, que es también la marca de la Cuarta Transformación. ¿Cuáles son los programas del bienestar? Pensión adulto mayor. Todos los mexicanos y mexicanas al cumplir 65 años tienen derecho a una pensión. Ahora no sé si saben, pero ya no depende solo de la presidenta darle continuidad. Ese derecho ya está en la Constitución de la República. Ya ningún presidente puede quitar la pensión adulto mayor, a menos que se atreviera a cambiar la Constitución. Igual el programa de bienestar de apoyo a personas con discapacidad, el programa de bienestar de becas para todos los jóvenes de preparatoria, el programa de apoyo al campo, de producción para el bienestar, fertilizantes gratuitos, sembrando vida, jóvenes construyendo el futuro. Todos esos programas ya están en la Constitución. Pero nosotros no solo le damos continuidad a eso, sino que hay nuevos programas del bienestar. No sé si ya los conocen. El primer programa, apoyo a todas las mujeres de 60 a 64 años de edad. Y esto que voy a decir, me gusta decirlo porque se empoderan las mujeres. Les pregunto siempre, ¿por qué solo a las mujeres le damos esa pensión y no a los hombres en esta ocasión? ¿Quiénes somos las que hemos cuidado a los niños y a las niñas? No debería ser así, debería ser parejo. Pero ¿quiénes somos las que principalmente cuidamos de las niñas y los niños? ¿Quiénes somos las que estamos pendientes de la casa? Que esté limpia, levantada, que lavar los trastes. No crean que es sencillo, Sea que trabajemos solo en el hogar o fuera y dentro del hogar, las mujeres nos encargamos de eso. ¿Quiénes somos las que cuidamos hasta los maridos? Que ya se enfermó el marido, que hay viejito, que qué tienes. ¿Cierto o no? Llegamos a los 60 años. Ya los hijos están grandes. ¿Y ahora quién cuidamos? ¿Quién reconoce ese trabajo? Como no, ahora que hay mujer presidenta, vamos a reconocer el trabajo de las mujeres mexicanas. Y al llegar a los 60, pensión, mujeres, bienestar. Ya iniciamos, ya hay 1 millón de mujeres de 63 y 64 años que ya recibieron su pensión. Y en agosto inicia la nueva inscripción para 60, 61 y 62, para que este mismo año
podamos cumplir de 60 a 64 años y cuando cumplan 65, su pase automático a la pensión para adulto mayor. Ese es el programa para las mujeres mexicanas. El segundo programa de bienestar es becas para todas las niñas y niños que van a escuela pública, sin excepción, para todas y para todos. Este año iniciamos con secundaria. Ya todas las niñas y niños o adolescentes de secundaria, primero, segundo y tercero de secundaria, todos van a recibir su beca. Y el próximo año vamos a todas las primarias y preescolares para que todas y todos tengan su beca. ¿Por qué le damos beca a todas y a todos? Porque queremos que todas las niñas y niños lleguen parejos a la escuela, lleguen igual, que no haya distinción, porque a veces hay quien le daba becas al que tenía mejor calificación. No quiere decir que los niños no tengan que echarle ganas para tener buena calificación, sino que muchas veces es injusto dar beca por calificación, porque un niño o una niña que no llegó desayunado a la escuela, pues no va a tener las mismas posibilidades del que llegó desayunado a la escuela. Entonces queremos que todos lleguen parejos, que tengan para los útiles, para los uniformes escolares, para el alimento del recreo, para que todos estén parejos. Y eso nos va a ayudar mucho a la educación. Por cierto, aprovecho para felicitar y darle un aplauso a todas las maestras y maestros de México, porque durante años durante el último periodo antes del presidente López Obrador se hizo la reforma educativa. Hablaron muy mal de los maestros de México y la verdad es que la educación pública en México es muy buena y eso es gracias a las maestras y a los maestros. Y aprovecho para decirles que estamos cumpliendo con que las deudas del FOBISSSTE que tienen todos los trabajadores del Estado se arreglen, porque hay mucha gente que tiene FOBISSSTE y sigue pague y pague y pague su casa y no deja de pagar y no disminuyen las deudas. Igual que en el caso del Infonavit, ahora viene un programa para condonar deudas, para quitas, para quien ya pagó su casa, ya pueda tener las escrituras de su casa, si tiene un crédito del FOBISSSTE. Además de otros beneficios para las maestras y para los maestros. Bueno, el tercer programa se llama Salud Casa por Casa. ¿En qué consiste? Ya contratamos a cerca de 20,000 enfermeras y enfermeros de las comunidades que van a estar visitando a todas y todos los adultos mayores en su casa. Los van a visitar. Es un programa de salud preventiva también a las personas con discapacidad, para que ellas van a traer ellos su mochila, van a traer estetoscopio para medir la presión, azúcar en la sangre, van a estar revisando para que si tienen algún problema de salud puedan ser atendidos preventivamente. Incluso van a poder recetar medicamentos. ¿Y dónde van a adquirir los medicamentos los adultos mayores y las personas con discapacidad? Este año vamos a iniciar con el programa Farmacias del Bienestar, para que ahí puedan ir por sus medicamentos gratuitos, los principales, los de la presión, la diabetes, que puedan ir directamente a las farmacias del bienestar. Esas farmacias van a estar o en las antiguas tiendas Diconsa, que ahora se llaman tiendas del bienestar, o cerca de los bancos del bienestar. Pero va a haber cerca una farmacia para todas y todos los adultos mayores y las personas con discapacidad. Ese programa se llama Salud Casa por Casa. Es el tercer programa de bienestar. Además, pues estamos ampliando el número de preparatorias en todo el país
hicimos la Universidad Nacional Rosario Castellanos, que ya va a tener campus en todo el país, en cada una de las entidades de la República. Ya van a llegar los medicamentos a los centros de salud y a los hospitales. Estamos empeñados en que el recurso del pueblo siempre llegue al pueblo de México. Y aquí en Hidalgo, pues además de todos estos programas, ya anuncié en el evento que tuvimos en la mañana, vamos a hacer varias acciones para que ustedes las conozcan. La primera, ayer dimos el banderazo de salida del tren de Ciudad de México a Pachuca. En 1 año 7 meses ya se van a poder subir al tren. Además vamos a hacer el tren Ciudad de México-Querétaro, que va a pasar por Tula. En Tula va a haber una estación del tren Ciudad de México-Querétaro. Estamos trabajando en el Valle del Mezquital porque vamos a hacer un saneamiento integral de los distritos de riego, que todavía hay una parte importante que están regando con aguas negras, y estamos haciendo un saneamiento y al mismo tiempo la tecnificación de esos distritos de riego que les ayuden a poder sembrar otros productos y que haya mayor productividad. Vamos a hacer un programa integral para toda la zona metropolitana de Tula para mejorar el medio ambiente, que durante años ha estado contaminado. Es una planta de ciclo combinado de electricidad, la coquizadora en Tula, un centro que le llamamos el Centro de Economía Circular. Va a haber plantas de reciclamiento de basura y otras acciones que van a permitir generar empleo y al mismo tiempo mejorar el medio ambiente, y otras acciones que junto con el gobernador vamos a hacer. Y también, para su información, hoy dimos el banderazo de salida para 31,500 viviendas que se van a construir aquí en Hidalgo como parte del Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar. 1 millón de viviendas vamos a hacer en todo el país. Pues eso es parte de la cuarta transformación. Yo le llamo el segundo piso de la cuarta transformación de la vida pública de México. Nuestros adversarios no entienden por qué hay tanto apoyo popular a nuestro gobierno. Y es que no entienden que los gobiernos tienen que ser del pueblo, que los gobiernos no se pueden separar del pueblo. Ese es el gran orgullo de la cuarta transformación, que somos gobiernos del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y por eso este año, el 1 de junio, ¿qué va a pasar el 1 de junio? Vamos a votar por primera vez en la historia. ¿Por qué vamos a votar? Jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿De qué se trata? De que el pueblo decida, que no sean unos cuantos quienes deciden quién va a ser el poder judicial. El pueblo manda, y por eso ahora México está dando un ejemplo al mundo de que el poder judicial se va a elegir por el pueblo. Lo que queremos es que también el poder económico se separe del poder judicial, que se acabe con la corrupción en el poder judicial, que los jueces les sirvan al pueblo, que no hay una justicia para unos y otra justicia para otros, que sea justicia pareja, para el pobre, para el rico, para todas y para todos. Por eso México tiene un sello en sus transformaciones. Nosotros hemos luchado históricamente por la justicia, por la libertad, por la democracia y sobre todo porque México siga siendo un país soberano. ¿Y de quién depende la soberanía? Del pueblo de México. Eso dice el artículo 39 de la Constitución.
Por eso Cuarta Transformación y pueblo están sellados. Somos uno solo, pueblo y gobierno, y nunca nos vamos a separar. Y por eso también aquí agradecemos, felicitamos, le damos un aplauso a todos los trabajadores y trabajadoras de la construcción. Fíjense, las y los trabajadores de la construcción, del campo, de los servicios, durante una época muy importante. Allá un aplauso a las trabajadoras de la construcción. ¡Arriba las mujeres! Durante muchos años, las y los trabajadores de la construcción, del campo, de los servicios, se fueron allá del otro lado, a Estados Unidos a trabajar. A ver, yo les pregunto, ¿quién tiene familia, algún familiar que viva del otro lado de la frontera? ¿Verdad? ¿Y a qué se fueron allá? A ayudar a sus familias. He hablado con el presidente Trump 4 veces por teléfono. En la segunda vez que hablé con él, y lo ha reconocido, me dijo, ¿por qué? O me preguntó, ¿en México tienen problemas de consumo de drogas? Y le dije, sobre todo el fentanilo, esta droga que hace tanto daño allá en Estados Unidos. Y le dije, pues la verdad, hay algo de problema, pero no tenemos el problema que tienen allá, ustedes. Y me dijo, ¿por qué? Y le dije, bueno, primero, porque las familias mexicanas tenemos muchos valores, nos protegemos, nos solidarizamos. Y eso es lo que tienen nuestros hermanos, hermanas migrantes del otro lado. Nunca abandonan a sus familias, siempre están pensando en su familia. Y la segunda, ya le dije, pues es una campaña que estamos haciendo. Pero sobre todo es la fuerza del pueblo de México, el cariño que nos tenemos, el amor que tenemos entre mexicanas y mexicanos y sobre todo nuestro pueblo. Por eso, todos los que tienen familia allá, envíenles nuestros saludos, nuestro cariño, díganles que son héroes y heroínas de la patria, que siempre los vamos a proteger, a cuidar, y que si quieren regresar a México, aquí los recibimos con los brazos abiertos, porque siempre nos cuidamos entre las mexicanas y mexicanos. Somos uno solo, esa es la grandeza del pueblo de México, esa es la grandeza de nuestra historia. Por eso decimos, la Cuarta Transformación existe porque hay mucho pueblo que hoy está empoderado, que está vibrante, que participa. Esa es la mejor defensa de la Cuarta Transformación de la vida pública de México. ¡Que viva Hidalgo! ¡Que vivan las y los trabajadores de la construcción! ¡Que vivan los migrantes! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! A continuación, toma la palabra el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina. Gracias, con su permiso, señora presidenta. Buenos días a todas y a todas, gobernador, compañeras, compañeros. A continuación informo los datos técnicos sobre la obra que hoy inauguramos. Adelante. Es una inversión de 5.500 millones de pesos, tiene una longitud de 9.8 kilómetros, va de Real del Monte a Huasca y tiene como objetivo el conectar por medio de esta ruta a Pachuca hasta Tampico. El día de hoy estamos con esta obra que son 10 kilómetros de longitud más casi 8 kilómetros de entronques, o sea, es una obra muy compleja, un tramo que no se había hecho durante muchos años, que el presidente López Obrador inicia y tenemos el privilegio de poder concluir. Y aquí vemos
En amarillo los tramos que ya están operando, que ya están modernizados, y los tramos que estaremos nosotros concluyendo y modernizando en esta administración. Estamos hablando que de entre 2024, que es cuando iniciamos, a 2030, estaremos haciendo 165 kilómetros. El tramo de Zacualtipán a Tehuetlán, el de Huejutla a Tamazunchale, que ya está en licitación y que inicia el próximo mes, hacia finales del próximo mes, y después en los próximos años Ciudad Valles, Tamuín y de Ébano a Tampico, modernizando la carretera con diferentes secciones de acuerdo a lo que la topografía nos permite, y esto pues estará terminado hacia finales de la administración. Aquí vemos ya los datos técnicos específicos del tramo. Son 18 estructuras, 2 entronques, y pasamos a la siguiente. 2 entronques que, como mencionaba, si bien el tramo tiene 9.8 kilómetros, nada más en los entronques en Real del Monte y en Huasca traemos 7.8 kilómetros, ahí estamos viendo imágenes. Además traemos, adelante, viaductos, 6 viaductos, que representan casi 1 kilómetro. Ahí vemos las alturas de más de 30 metros de altura, los diferentes viaductos con longitudes mayores a los 100 metros y algunos de hasta 225. Es decir, aquí podemos apreciar la complejidad de la obra. Pasamos a los túneles, adelante. Son 5 pasos vehiculares que también se construyeron, pasos superiores, más los túneles que son más de 1 kilómetro y la bóveda del río Amajac. Todo esto pues representó que desde el 2022 se iniciara y a esta fecha estemos concluyendo. Adelante. Bueno, ahí se veía los 1.4 kilómetros de los túneles, que fueron de las estructuras más complejas. Además es un túnel que tiene 4 carriles, son de los túneles de mayor sección que tenemos en el país y que fue importante. Aquí vemos parte del proceso constructivo. Tuve la fortuna de en la etapa de transición poder visitar esta obra y que me transmitieran lo que faltaba para que pudiéramos darle continuidad, y hoy ya está lista para su apertura. Aquí vemos los volúmenes, los cortes, la complejidad de la estabilización de esos taludes, más la construcción de los viaductos, e insisto, en el túnel, creo que es el segundo de mayor sección que tenemos en el país en cuanto a altura y en cuanto a número de carriles, en cuanto a ancho. En total, 4.1 millones de metros cúbicos de excavaciones en corte, 45,000 metros cuadrados de estabilización de taludes, 26,500 toneladas de acero, 413 traves en viaductos y puentes, 148,000 metros cúbicos de concreto. Doy las cifras, más allá de las cifras es la magnitud, transmitirles el esfuerzo que se hizo, la visión que se tuvo en la administración anterior de asumir el compromiso de llevar y de concluir esta obra y de realizarla, que es lo primero que se requiere: voluntad, entender la importancia de la obra, la conexión que tiene hacia los diferentes pueblos en esta zona, y el que el reto técnico no fuera una limitación para hacerla, sino al contrario, que fuera un compromiso, que fuera una responsabilidad asumida por los diferentes empresas, servidores públicos y sobre todo trabajadoras y trabajadores que participaron. A la siguiente, por favor. Aquí, como siempre, el agradecimiento es la memoria del corazón, dicen, y eso tenemos para todos los trabajadores y trabajadoras que participaron en esta obra, que son pues quienes se distinguen como los mejores del mundo, como decía el presidente López Obrador y dice la presidenta. Entonces, nuestro reconocimiento y agradecimiento a todas y a todos ellos, y también a quienes pasan el tiempo en la obra, a quienes tienen el compromiso técnico y también de sentido social. Tenemos a los residentes de obra, al ingeniero Octavio Fletes, al ingeniero Marcos Javier Ibarra, a Iván Santamaría, José Juan Pacheco, Leodán Hernández, Danta, Luna, Omar Flores, en el centro SICT, a Ernesto Jauregui, ahora a Pablo Octavio Olvera, a Héctor Pimentel,
a Juan Carlos Fuentes, el subsecretario, a Carlos Arceo, el director general de carreteras, y a las empresas Jaguar, que está aquí Julio Medina, Coconal, Héctor Ovalle, Proacón, Manuel Meneses, Vice, Santiago Villanueva y ESMA Instalaciones. Y las camineras y camineros, pues es un orgullo cuando se abre un camino. Y hoy encontré un poema náhuatl que habla sobre los caminos. Leeré solamente un fragmento. Dice, es un poema náhuatl de la Huasteca como la región completa, no distinguiendo entre estados. Y dice, no extravíes tu camino, debes llegar hasta donde terminan los caminos y los días. Donde quieres que andes, recuerda y mira la vida del maíz. Primero se asoma su rostro por el mundo, luego sus plantas se vuelven firmes como el carrizo, después florece y da fruto. Diríamos que se vuelve hombre. Este es el camino que tendrás que recorrer. Por eso, aún no te entristezcas, aún no te canses, no llenes tu cuerpo con enfermedades imaginarias, porque apenas empiezas a vivir. Te espera un ancho y hermoso camino. Este es tu sol, tu suerte, dirían otros. Gracias. A cargo del gobernador del estado de Hidalgo, licenciado Julio Menchaca Salazar. Han sido 2 días de mucha intensidad, Presidenta. Aquí se nota el cariño y el amor que tiene la Presidenta Claudia Sheinbaum para Hidalgo, cumpliendo con una deuda histórica. Por eso le agradecemos siempre su visita. Porque además de ser solidaria con todas las causas del pueblo en cada rincón de nuestro país, particularmente ha hecho compromisos con el Estado de Hidalgo. Compromisos que se han venido cumpliendo y que su visita, que ya ha sido en varias ocasiones ese honor que tenemos las y los hidalguenses, nos permiten reconocerle, Presidenta, la continuidad de un esfuerzo del gobierno federal, del gobierno de la transformación, y estamos ya en el segundo piso, en Hidalgo. Este esfuerzo que comenzó el presidente López Obrador, hoy se ve reflejado con la asistencia de usted. Saludo a la secretaria, al secretario, a los funcionarios federales, a las legisladoras, legisladores, presidentes municipales, porque veníamos comentando en el camino con la presidenta la enorme ayuda de esta importante inversión. La conexión del norte y el sur, no solamente del estado, sino del país, va a permitir impulsar la actividad económica, comercial y de los servicios en nuestra entidad y desde luego con todo México. Y en tiempos difíciles, en tiempos complicados, en donde ha notado el cariño y el respeto nuestra líder, la Presidenta de la República, hoy se manifiesta y se ha manifestado desde ayer y hoy con el cariño y con la confianza que le tenemos, Presidenta, a su integridad, a su valor, a su inteligencia, a su capacidad para enfrentar retos del exterior con una dignidad que solamente una mexicana de su estatura política lo puede hacer. Por eso nos sentimos muy comprometidos con usted para acompañarla en ese trabajo intenso que hace, y desde cada trinchera, todos, desde la oficina, desde el aula, desde el consultorio, desde el campo, desde cada actividad pública y privada, va a contar siempre con el pueblo de México y con el pueblo de Hidalgo. Bienvenida, Presidenta. De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándolos que pasen una excelente tarde.